Criminal negligencia. Muchos se esforzaron mis padres en prepararme ampliamente para la difícil lucha por la vida. Mucho hicieron por desarrollar y robustecer las dotes naturales que en mi niñez acertaron a despuntar, y grandes y continuados fueron sus sacrificios para que nada faltara a mi armadura intelectual, pero aún no me explico la ceguera que les impidió apreciar el inmenso caudal que mi garganta encerraba y que pugnaba por mostrarse cuando apenas contaba yo 9 años de edad. Mi voz, entonces era dulce y sonora como una flauta de cristal, como el trino de un yigüirro, como los gorjeos de un sensontol, robusta y voluminosa como el canto del cuyeo, llegando a notas asombrosamente agudas como las de la piapia y a suavidades y trémolos como los de la torcaz. Si estuvieran vivos, pondría de testigos a don Marcelo Zúñiga y a don Alejandro Cardona, con quienes aprendí los cantos de los pastores con villancicos y zorcicos, y a don Mateo Fournier, con quien esgrimí en zarzuelas al amparo de doña Concha Corrales, y que lo diga hoy don Pilar Jiménez, el queridísimo maestro Pilar, quien para gozo y solaz nuestro vive aún, y bajo cuya batuta entoné trozos de ópera seria y toda la parte del soprano de la notabilísima misa de Lambilot, recibiendo caricias, aplausos, parabienes y menciones honoríficas del público josefino, en aquel entonces uno de los más peritos en achaques musicales. Pues verán mis lectores cómo mi carrera musical, que a más de haber podido darme honra y provecho hubiera comunicado lustre y vanagloria a Costa Rica, se la llevaron todos los diantres por la falta de empuje doméstico. Acababa de desbandarse en San José la compañía de ópera italiana, llamada De Petrilli, dejando rezagados e indigentes a Grossi, barítono, a la señora de Grossi, soprano, y a 4 o 6 coristas, machos. Urgía reunir fondos para emigrar a más amplios horizontes. Y resolvieron los náufragos dar una velada operática con la cooperación, así lo rezaba el programa, de algunos notables aficionados nacionales quienes generosamente han prestado su valioso concurso para dar mayor realce a esta velada. Se llevaba a la escena, en el antiguo y desvencijado Teatro Municipal o Teatro de Mora, una selección de trozos de la inimitable ópera del inspirado maestro Verdi, que lleva por título Hernani. Y es claro, entre los notables aficionados, se escogió a este humilde servidor de ustedes para el corto pero importantísimo papel de paje, pues además de requerirse una voz clara y bien timbrada, se exigía una presencia noble, elegante, digna y cautivadora, cual cumple a quienes tan elevada categoría desempeñan, y cual la pródiga naturaleza se había complacido en ofrendarme desde la cuna, aunque me esté mal el decirlo. Y solicité el permiso paterno para prestar mi valioso concurso. Fue a la hora de la comida, en presencia de mi madre, mi abuela, mi hermano Chepe y Pirinola, el muchacho que nos servía a la mesa. Transcribo la conversación. Yo: papá, ¿me da permiso de salir de paje en la ópera a beneficio de los señores Grossi? Papá: lo que diga tu mamá. Mamá: si sale con su vestidito de los domingos, sí. Pero si hay que hacerle ropa especial, no está la Magdalena para tafetanes. Yo: ¿cómo voy a salir de paje de un duque, con blusa y calzones de mezclilla? Mamá: pues que busquen a otro. Yo: pero ya yo le dije al señor Grossi, pucheros, y él me dijo: llanto, y entonces yo le dije: más llanto, y la señora Grossi dijo: abundantísimo llanto. Mi abuela: niña, vos pareces una madre de poró. ¿Por qué te has de encaprichar por lo que haya de costar un vestidillo de paje? Yo se lo hago, déjalo salir. Mamá: así sí, pero con la condición de que si me dan una sola queja tuya en estos días, o no repasas tus lecciones o te negas a hacerme los mandados, no salís. Te prometo que te lo cumplo, mocoso, lloretas. Chepe: qué bonito que te vas a ver. Vas a parecer un mico, vestido de mantudo y con esa cara pecosa y ese pelo chuzo color de achiote. Pirinola: estentore a carcajada y disimuladas imitaciones de mico, rascándose los costados. Pero conseguí el deseado permiso. Y por encargo de mi abuela, fui a informarme de los detalles de la indumentaria que resultaron ser: justillo de pana, con cuello y puño de encaje, calzón corto, ceñido, también de pana, medias altas y zapatillas con tacón rojo y hebilla de plata, cinturón de cuero charolado con escarcela de seda o cuero, lazas de cinta en los extremos del calzón, y botones de azabache cerrando el justillo. Un verdadero sueño, un traje de príncipe como el que estaba pintado en la etiqueta de las botellas de agua florida. Al oír la descripción que hice, lleno de alborozo, mi abuela frunció el ceño. No señor, nada de panas ni charoles, eso cuesta un platal. Yo se lo arreglaré a mi modo y ya verá qué lindo.
Admirable. Ahora, a ensayar. Y a casa del maestro director y concertador, signor Pietro Bisoni, del Gran Teatro Carlo Felice de Génova, ¿qué tal? A que me repase mi parte. Ragazzo, domani alla noche, nel teatro, Colli altri. Sua parte solamente sei parole, me dijo el director en italiano salpicado de español. Y claro, al día siguiente al oscurecer, ya estaba yo en el teatro haciéndole compañía a Ñor Sánchez, el conserje encargado de las lámparas de petróleo, y a Enrique Ellerbrock, utilero y tramoyista. Hasta las 8 no comenzaron a llegar los artistas y los notables aficionados nacionales, a todos los que fui saludando, asumiendo aires de uno de la manada. Llegaron también el director y los músicos que componían la orquesta, entre quienes recuerdo a Zonto Chávez, corno inglés, Maestro Gutiérrez, violín, Benjamín Jiménez, viola, Mateo Fournier, flauta, Malaquías Fonseca, clarinete, Chirrites, trombón, Calvo, trompa, Cardaldá, requinto, Don Pilar Jiménez, violonchelo, y Chico Vargas, contrabajo. Y se repasó cuanto era necesario repasar, especialmente lo de los notables aficionados nacionales, más como no se me llamaba a tomar parte. Y el ensayo casi llegaba a su término, hube de acercarme respetuosamente al maestro Bisoni, e inquirí de él semejante olvido. Oh, sí. Subito lo vedremo, me dijo, y con el índice de la mano derecha tocó en el piano 2 notas, un sol y un do, al mismo tiempo que cantaba, per voi. Y me lo hizo repetir unas cuantas veces, después, y siempre con el índice, tocó una especie de escala descendente de 5 notas, cantando al mismo tiempo esta hermosísima frase e chi un signore. La que repetí de un modo admirable. Bene, molto bene, tutto, dijo el maestro, y se levantó a cortar trozos de la ópera, con un grueso lápiz azul, en los papeles distribuidos a la orquesta. No me pareció que mi parte era la más conspicua, no obstante que sí la consideraba muy importante, dado que, según me explicó enseguida el insigne Grossi, yo debía cantar el primer trozo en el momento oportunísimo, entregando al duque una esquela tendida en anchurosa bandeja de plata. Y que la otra aria debía entonarla desde la puerta del foro, abriendo al mismo tiempo las ricas cortinas de terciopelo, y que, como él decía, tutto in tempo, ben timbrato e senza paura. A mis instancias, uno de los coristas machos me copió la letra, y me largué a casa con el corazón rebosante de entusiasmo artístico. Al pasar por la plaza principal, hoy Parque Central, me detuve ante un majestuoso higuerón al que hice figurar como representante del duque, eché una hoja seca en mi sombrero. Y asumiendo la respetuosa apostura del caso, hice un gracioso saludo, me acerqué al árbol y alargándole el sombrero, canté, per voi. Después me retiré retrocediendo y haciendo reverencias. Luego fingí también el solemne acto de anunciar al señor visitante, y entoné, e chi un signore. La plaza entera resonó con las dulcísimas notas de mi canto, y las paredes del cuartel principal y de la casa de Morell y del almacén de Fones Roter y de las tiendas de Teodorico Quirós Arguedas y Belisario Fernández, así como el majestuoso atrio de la catedral reflejaron la tiernísima frase y la arrobadora melodía. También repetí mis trozos al poste de amarrar vacas en la puerta del maestro carpintero don Juan de Jesús Jiménez, frente al seminario, y fui alborozado a repetírselo a mi madre y a mi abuela, quienes tomaban en esos momentos sendas tazas de olorosísimo chocolate. Me detuve a la puerta del comedor y, previa la reverencia del caso, extendí el sombrero. Y con majestuosos pasos me acerqué a mi madre y le grité, per voi. Silencio, muchacho, me vas a despertar a la chiquita. Es que quiero que oigan cómo va a ser mi parte en la ópera. Nada de óperas ni de comiquerías. Vaya a acostarse, que ya son casi las 11. Y tuve que callar y largarme a la cama. Naturalmente, soñé con extraordinaria vividez, con todas las peripecias de la ópera, y con el castillo del duque y con Carlos V y con el conde Cardona y los conspiradores. Y el gallardo Hernani. Al día siguiente ya tropecé en la escuela con que mi hermano Chepe había referido en confidencia a nuestros condiscípulos que yo iba a salir de mico en el teatro y que ya en casa me estaban confeccionando un vestido con rabo y todo. Desmentí la falsísima aseveración. No fui creído. Pasé por amarguísimos ratos con las burlas y cuchufletas, pero todo lo soporté estoicamente. A la tarde, como ni mi madre, ni mi abuela quisieran escucharme, acudí a Manuela. La célebre Manuela Jiménez, la incomparable cocinera de mi casa. A cambio de acarrearle unas 3 brazadas de leña seca, consintió en oírme y en representar ella, de una manera muda, al imponentísimo duque.
Era Manuela de porte mediano, raquítica, desgarbada y con notable distensión de la glándula tiroide izquierda, es decir, huecha, lo que no le daba ciertamente el aire majestuoso que requería la personificación del duque, pero en cambio, ella había, en sus mocedades, ya lejanas, cantado tonadas populares, casi todas de extremado lirismo, y aún canturreaba el Aben Hamed, el tronco infeliz, el abre las puertas de tus balcones, el cual hoja seca y otros cantos, haciéndoles calderones quejumbrosos y cadencias de un sentimiento inimitable. Era, pues, en mi concepto, una autoridad no despreciable en asuntos líricos. Repetida en su presencia, toda la parte de mi difícil cometido mereció su calurosa aprobación. No sin que me hiciera ligeras pero muy pertinentes observaciones tocantes a la altísima nota final del perboy. Y a la corrección en el movimiento al descorrer el cortinaje. Mira, con los dos brazos a un tiempo, empujas las dos cortinas y dentras y espiando al duque, y entonces le cantás el recao y en después caminás pa' atrás y zafás como de alao cuando él te haga señas de que le digas a la besita que pase pa'lante, y ya veréis cómo te lucís. ¿Qué diferencia entre esa humilde y modesta diletante, alentándome y aconsejándome con generoso altruismo, y los otros, todos, tratando cobardemente de ahogar mis prístinos anhelos y mi nobilísima ambición? Era que Manuela tenía alma de artista, sabía juzgar y adivinaba el glorioso porvenir que mis dotes naturales me estaban ofreciendo a manos llenas. Ya en la tarde, mi abuela me citó para la prueba del traje y se resolvió que la bandeja del pan bien frotada con ceniza cernida, sal y limón quedaría que ni pintada para la solemne escena de la entrega de la carta. El traje que la buenísima de mi abuela me pergeñaba, consistía simplemente de 3 piezas, blusa floja y calzón corto, ambos de coletilla verde esmeralda con grandes botones de madera forrados del mismo género y un par de medias largas, de un azul de cielo muy subido. En el cuello de la blusa, una gorguera estilo cervantesco, de lienzo blanco plegado, y los puños con 3 hileras de hiladilla blanca. Ya ves qué bonito, te vas a ver como un príncipe. Pero esto no es pana, y faltan los lazos, y eso de noche se ve como pana y aún mejor que pana, y en cuanto los lazos y la faja, te los haré con unas tiras de guinga colorada y quedarán de rechupete. ¿Y qué me pongo como zapatillas? Mira, unas zapatillas como las que vos querés cuestan 1/4, y como tu papel es de solo un momentico, con tus zapatos bien lustrados basta. Pero es que, pues entonces no salís, porque ya oíste lo que dijo tu mamá. El argumento no tenía réplica, capitulé. Llegó por fin el tan deseado día. Con Manuela, en el corredor de la cocina, di el último toque a mi papel, estaba, según su expresión, como navaja de barba. A las 4 de la tarde, ya estaban mis humildes zapatos de becerro más brillantes que cacao derretido, milagros de una sabia combinación de betún, zumo de naranja agria y saliva, y mucho cepillo, mucho vaho y más cepillo. Las 7 me sonaron ya en el escenario del teatro, con mi motete de ropa y la consabida bandeja limpia como una patena. Y el teatro se llenó de bote en bote, lo más granado de la sociedad josefina y algunas personas principales de provincias, colmaban palcos y platea. Las pobrísimas lámparas de petróleo parecía que hubieran crecido en número e intensidad, todo lo teñían con sus reflejos de oro. Y dio comienzo la velada. En los programas, el público había sido notificado de los números que le esperaban. Y de los nombres de las personas que con la fiesta tomaban parte. Al hacer la lista de los artistas que representarían los personajes de las selecciones de Hernani, al final de todo se leía: un paje, NN. ¿Por qué no habían puesto mi nombre? No lo sé, pero me causó resentimiento. Ingrata humanidad. La orquesta abrió la velada con la preciosa obertura de Poeta y Aldeano, que fue aplaudidísima. Después la señora de Grossi cantó con maestría un magnífico trozo de Donizetti. Ambos fueron ovacionados. La siguió don Pilar con su violonchelo con una furtiva lágrima, y el público lo aclamó entusiasmado. Hubo entreacto, y llegó el trance, es decir, Hernani. Y el corazón se me saltaba del pecho, y una carraspera, y las manos se me pusieron frías y sudorosas y mentalmente pasaba y repasaba las 7 notas y las 6 palabras de mi papel, con los ojos clavados en el segundo apunte que debía indicarme las salidas. De mi sudorosa diestra colgaba la bandeja y un trozo del programa cuidadosamente plegado hacía veces de esquela. Magoncillo, ya, listo. Foro derecha. Afuera. El público, como un inmenso ogro de 100.000 cabezas, me aterrorizaba.
Temblaba yo de pies a cabeza y la bandeja con el billete vacilaba en mi mano tiesa como un palo. A la señal del maestro Bisoni y siguiendo los acertados consejos de Manuela, me acerqué al duque, le solté el par de notas, le entregué la misiva. Y me retiré airosamente por donde había entrado. La cosa había quedado muy bien. Pasó un siglo. Magón, listo. Foro, descorriendo cortinaje. Afuera. Tenía yo dominado al público, ya era mío. Casi le había perdido el miedo. El aire con que descorrí el cortinaje, fue magistral, solemnísima la reverencia al airado duque, y qué torrente de miel y de armonía cuando le dije, «Equí un signore». Y luego el desdén altanero del duque al indicarme que hiciera pasar la visita y cómo hice la segunda reverencia, y sobrepasando a Manuela, sostuve con la zurda una cortina y con la diestra invité al visitante a pasar adelante, y lo saludé a la derecha y a la izquierda y al público y con nobilísimo porte hice mutis por el foro. Me salió magnifiquísimo. Al día siguiente, al almuerzo, se entabló la siguiente conversación, mi padre. Hombre, ¿por qué saliste anoche con los calzones desabotonados? ¿Y qué era aquello que no acababas nunca de meterte, haciendo cortesías como un porfiado de circo de toros? Mi madre, ¿así salió? Nada nuevo, este pecoso jamás se abotona, qué vergüenza. Mi hermano, ¿sabéis qué parecías? Un fósforo encendido arrollado en una hoja de huitite. Mi abuela, lo de los botones fue culpa mía que no se los puse, pero todos ustedes son unos desconsiderados. El pobre muchacho hizo lo que pudo y de seguro que lo hizo bien. Yo, encendido como una amapola, en completo mutismo y en copioso llanto, dejé la mesa y me retiré avergonzado a buscar el amparo de la única persona que en la casa tenía el derecho de pronunciarse en materia de arte, a Manuela, quien después de oír mi querella, encandiló la mirada y gesticulando se soltó en improperios contra los despiadados críticos, ingratos, envidiosos, descorazonaos, sin conciencia. ¿Y ese sapo de tu hermano pa qué habla? Ah, si a ese no le luciría ni la corona de la Virgen de los Ángeles en aquella jupa de cabezón. Dios me libre de murmurar del prójimo y más menos de mis patrones, pero, ese no es modo de ver por el porvenir de por delante de los hijos. Los había de castigar Dios quitándote la intonación pa que les ardiera. Y creo, aunque no estoy seguro, que la maldición de la vieja se cumplió, porque desde aquel día, todos cuantos me han oído cantar, me han dicho sinceramente que mi voz está muy lejos de parecerse a la de Caruso. La guerra franco-prusiana. Todavía en febrero de 1910 allí estaba, tal cual fue en 1871, el local que contenía todas las maravillas del Bazar Atlántico, de don Manuel Argüello Mora, a 50 varas al norte de la esquina noroeste de la plaza principal, hoy Parque Central. A un lado, la popularísima tienda de don Maurilio Alvarado, al otro, la puerta cochera de la casa del doctor Montealegre. Hoy el Bazar Atlántico es la humilde venta de muebles y cachivaches de Borrás. Y las estrechas ventanas de vidrios pequeñitos han sido cambiadas por ancho ventanón de un solo vidrio, tras del cual ostentan sus ajados atractivos las mercancías expuestas a las miradas del viandante. En muchos de aquellos humildísimos vidriejos salpicados de burbujas de aire y de gotas de pintura, mantuve por largos ratos mi naricilla pecosa, cada vez que iba o venía de la escuela, limpiando con la manga de mi desteñida blusa de cotín azul las nubes de vaho con que yo mismo los empañaba. Cuántas cosas lindas había detrás de aquellos vidrios. Cajas de minúsculos fierros de carpintero, trompos listados con los colores de la bandera nacional, boleros de durísima madera, bolitas de mármol con franjas de diversos colores, cortaplumas de cabo de puerco espín, cajitas de pinturas de agua, chilillos con pito, dulzainas, flautas de hojalata, y en fin, mil más que sería fastidioso enumerar. Ah, pero nada de eso era lo que atraía a mi mirada ansiosa. Lo que me clavaba en aquella ventana, lo que llenaba mi corazón de indomables deseos, era el gran juego de soldados de plomo que, según minucioso inventario que entonces practiqué y que no se borra de mi memoria, constaba de dos numerosos ejércitos, francés y prusiano, cada uno con general a caballo, estado mayor, caballería, húsares, infantería, suavos y artillería, 2 cañones de cobre que por medio de resorte disparaban guisantes, y 6 tiendas de campaña. Los franceses de bigote y perilla. Los prusianos rojo barbudos y todos pintados brillantemente, a cuellos de azul y rojo, estos de negro y gris y con espadas, y morrales, y rifles y bayonetas y banderolas y lanzas y clarines y qué, sé yo.
Pues todo cuanto era necesario para que un muchacho de mis años, 7 entonces, reprodujera a domicilio las recientes batallas de la guerra franco-prusiana. Y todo aquel maravilloso conjunto valía una cuarta, es decir, 4 pesos y 25 centavos oro de 21 quilates. Cierto que yo no podía quejarme en cuanto a mi tesoro de juguetes. Tenía papalote con 3 ovillos de hilo, tenía bolero de Guayacán, tenía ronrón de hueso, tenía trompo de pullón de tope, y una monita de cacho, tenía 5 docenas de jaboncillos, una pelota de cera negra para cuepas, 2 docenas con 5 botones de metal y más de 40 de palo y hueso, tenía caballo de palo de café con cabeza de cuero. Y tenía promesa formal de un par de ruedas de radio para pergeñarme un carretoncito de cajón que me aliviaría la faena semanal de acarrear el diario. Se me iba olvidando. Tenía una flamante cuchilla de mango de cuerno de venado con 2 filosísimas hojas de acero, castil, que era la envidia de toda mi clase en la escuela de don Chepe Céspedes. Y no obstante todas esas prendas, desde que vi en el Bazar Atlántico el bellísimo juego de soldados, todas ellas quedaron eclipsadas. Y les perdí toda estimación e interés. Pero, ¿cómo conseguir la mencionada cuarta, para mí tan alejada como la misma luna? ¿Cuánto no daría yo por poseerla a título de propietario y con el inalienable derecho de transmitir su posesión a cambio de los 2 ejércitos de plomo? Y, hombre, qué buena idea, usando de mi crédito y por medio del ahorro. Veamos, yo tengo como rentas fijas un 5 que cada sábado me da mi madre para gastos menudos. Y otro 5 que mi abuela me paga también cada sábado por jalarle el diario. Son 10 centavos pero se necesitan 43 sábados, más de 10 meses, para reunir la cuarta y, mientras tanto, ya el juego de soldados se lo habrá llevado otro muchacho en mejores condiciones financieras que las mías. ¡Qué carachas! Todo es probar. Tal vez don Manuel me abra crédito, me entregue los ejércitos y yo le iré pagando por abonos. Y dicho y puesto en práctica. Ese día limpié lustrosísimos mis zapatos, me arreglé las mechas y me lavé cara y manos con abundancia de jabón y tempranito me presenté ante el afortunado propietario del Bazar Atlántico. Le expuse mi querella concluyendo por ponerme la mano en el pecho y jurarle por lo más sagrado que los 10 de cada sábado y lo más que en mandados, obsequios y rebuscas pudiera allegar, irían derechitos a parar a su generosa mano. El bondadosísimo don Manuel me escuchó con gran paciencia. Pero se negó a entrar en el negocio, salvo que los abonos fueran de 50 centavos semanales y con retención de la cosa vendida hasta el completo pago de la suma debida. Esa modificación en los términos de pago me partió por el eje. Cerré los ojos para no ver a mi salida la ansiada meta de mis aspiraciones y regresé a mi casa mustio, cabizbajo y lloroso. Adiós sueños encantados de batallas campales, de sorpresas, de asaltos, de cañoneo, de gloriosas victorias, de cargas de caballería. Y de ataques a la bayoneta. ¿Qué pudiera yo empeñar o vender para reunir la indispensable cuarta? Me lancé al mercado de valores. Por la cuchilla cacha de venado, Jesús Pinto me ofreció un 10. Por el bolero, la mona de cacho y 20 botones de metal, Mariano Jiménez estaba pronto a darme 15 centavos. Por la pelota de cera negra, el ronrón y los jaboncillos, me ofreció un 5 Ricardo Zúñiga Valverde, y Narciso Blanco me propuso el cambalache de mi trompo pullón de tope. Y la monilla de cacho por una hebilla, grande de cobre con 3 letras GCR realzadas, obsequio de un sargento de la artillería, pero ni un centavo en efectivo. Hoy uno es diputado, otro es capitalista, el otro es canónigo de la Santa Iglesia Catedral y el otro es ministro, personas honorabilísimas, respetadísimas y muy queridas para mí, pero entonces me parecieron los 4 mayores judíos, grandísimos gorrones, avaros, engañadores, y... Tente lengua. Solicité empréstitos de mis tíos y tías y abuelos y hasta del presidente de la Suprema Corte de Justicia que era mi tío abuelo político. Mis bonos no se cotizaron. Bueno, ya está. A mí, ¿qué me importa? Yo no tengo gran interés por los tales soldadillos. Hombre, ni si fueran de oro puro. Mejor, así no gasto mi plata y me doy gusto con ella y más adelante puedo comprar algo que sea de veras bonito y que realmente me guste, y que no sea tan debilillo y tan sin gracia. Y en lo sucesivo, o me iba a la escuela por otro camino o, si indispensablemente tenía que pasar por el Bazar Atlántico, le volvía la espalda o cerraba los ojos. Inútiles precauciones,
Aquellos soldaditos me seguían a todas partes, me atosigaban como necias moscas de verano, los tenía clavados en el cerebro, soñaba con ellos y se habían convertido en congojosa obsesión. No sé si por eso o porque me comí una docena de guácimos secos y durísimos y 2 mangos verdes con sal y 3 guayabas celes. Y enseguida me tomé una jícara de chicha de maíz negro. Lo cierto es que en el momento de sentarme a escribir mi plana de M's y L's, la casa principió a dar vueltas, el techo se fue hundiendo, el peso se alzaba y se bajaba como buque en agitado mar, la mesa se escurría debajo de mis brazos y yo caí sin sentido en un abismo profundo, con horroroso zumbido de oídos y cólico agudísimo. Cuando volví en mí, me encontré en cama, con un enorme sinapismo de mostaza en la barriga. Rodeado de mis buenas gentes, madre, padre, abuelas y demás familiares, y con la certidumbre de que mi estado era de suma gravedad y cuidado. Se le avisó a mi madrina de confirmación, la inolvidable señora doña Bárbara Bonilla, persona de muchas campanillas y de amplios saberes, quien acudió presurosa a echar la bendición final a su enfermísimo ahijado para evitarle los amargos días de permanencia en el limbo por falta de esa formalidad espiritual. Acercóse una espaciosa butaca a mi catecito, y la aristocrática dama se sentó en ella para verme y acariciarme más a su sabor. ¿Cómo te sentís, hijito? Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Buenos días, madrina. Me siento muy débil, pero yo creo que ya estoy mejor, muchas gracias. ¿Y qué te hace falta? ¿A mí? ¿Cómo de qué? ¿De comer o de jugar, o de lo que sea? Ah, pues lo que yo quisiera tener son unos soldaditos de plomo que vende don Manuel Argüello y que... Pues contá con ellos, ahora mismo te los mandaré. Me eché a reír, a llorar, trataba de cantar, quería salirme de la cama, ansiaba volar y esparcir mi felicidad por toda la casa, por todo el barrio, por la ciudad entera. Cogí la mano enguantada en finísimo mitón de encaje de seda y se la besé con grandísima efusión, cubriéndosela de lágrimas de sincero agradecimiento. Ella me acarició con gran ternura, me bendijo, altamente emocionada y se retiró dejando en mi cuarto una estela de gratísimo perfume, en mis oídos una música arrobadora. Y en mi alma infantil un rayo tibio de sol, puro y vivificante. Y como 3 siglos después, un criado de casa de doña Bárbara, se presentó a la puerta de mi cuarto con una cajota grandísima que contenía los ejércitos de Francia y de Prusia y una gorra de militar francés y un sable de lata y una coraza de cartón forrado de azul con alamares de lana amarilla, es decir, que contenía la cajota la bendición de mi madrina y la de Dios y la gloria y hasta la salud. Que aprisa se me coló por todos los poros y me vigorizó y echó fuera de mi raquítico organismo los gérmenes y bacterias y tóxicos y corpúsculos y demás chécheres que la tristeza, guácimos, mangos, guayabas y chicha habían acumulado entre pecho y espalda. Es claro. A los 3 días ya estaba yo completamente restablecido. Me planté la coraza, ceñí la espada, me encasqueté la gorra y en nombre de la gran nación francesa, ultrajada, vencida y vilipendiada, declaré la guerra a Guillermo I, a Bismarck, a Moltke y a toda su chusma y durante una quincena entera, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, excepto cortos armisticios para las comidas, los guisantes secos volaban, por todo mi cuarto sembrando destrucción y muerte, la caballería perseguía a los confusos prusianos hasta por debajo de mi cama y del armario ropero, la infantería ocupaba los puntos más estratégicos sobre el tocador, los brazos de la mecedora, el borde del lavatorio y la mesa de noche. Y el Estado Mayor francés ordenaba la campaña desde el asiento de un amplio taburete colocado en medio de la habitación. No quedó un prusiano vivo, de 2 en 2, de 3 en 3 y hasta por pelotones, con caballos, banderolas, músicos, clarines todos iban cayendo y se les arrojaba en la tapa de la cajota, de donde horas después resucitaban en calidad de refuerzos, para caer de nuevo barridos por la espantosa artillería y fusilería y cargas del incansable y heroico ejército enemigo. A los espías se les fusilaba por la espalda, a los prisioneros se les internaba entre un zapato viejo y a los heridos se les atendía cristianamente debajo de la palangana convertida en hospital de sangre. Algunos de mis amigos, envidiosos observadores de los combates, me criticaban mi parcialidad por el ejército francés y mi encarnizamiento contra el prusiano. Eso tenía su explicación muy plausible. Mi corazón de niño se había entristecido al oír de unos señores franceses amigos de mi padre el vivo recuerdo de los incidentes de la reciente guerra y de los horrores del sitio de París.
Mi hermano decía que era porque una niñita muy rubia y muy linda y con unos ojazos muy azules, que vivía a media cuadra de casa, era francesita y que yo, pero mentira. No era por eso. ¿Quién le hace caso a ese sapo toreado de mi hermano? Todo pasa. Fue a mediados del mes de diciembre de 1918, cuando en mi periódica peregrinación a mi querida Tiquicia, llegué a San José después de un viaje lleno de aventuras y peripecias, que en tiempos normales habría durado 8 días desde Nueva York y que entonces, con motivo de la carencia de transportes, me hizo rodar por Cayo Hueso, Habana, Colón, Panamá y Punta Arenas, durante 20 larguísimos días, gastando una suma fabulosa de buenos dólares. Visitando forzadamente oficinas de inmigración, consulados, despachos militares, clínicas de vacunación, aduanas y 1000 embrollos más que eran en esos aciagos días la pesadilla de los viajeros. Llegué finalmente, sano y salvo, cargado de permisos de embarque, certificados de identificación, pasaportes y recibos de impuestos de salida, de entrada, de contribución sobre la renta y de cuentas canceladas de ferrocarriles, vapores, aduanas, hoteles y demás sumideros. Ya estaba yo otra vez en mi amadísima tierruca, bañándome en su aromado y tibio ambiente, en los rayos de su sol de oro y de grana y espaciando la vista regocijada por las esmeraldas de sus empinadas montañas y de sus fertilísimos valles. Loado el Señor de los señores que en un ratito de entusiasmo de los 6 atareadísimos días de la creación se entretuvo en formar con cariñosa complacencia ese trocito de paraíso que centenares de siglos después bautizó el loco sublime con el pomposo nombre de Costa Rica, esa faja del trópico feliz de la que Andrés Bello debió acordarse cuando cantó su inimitable oda. No de purpúrea fruta o roja, o gualda a tus florestas bellas falta matiz alguno. Y bebe en ellas aromas 1000 el viento. Y greyes van sin cuento paciendo tu verdura, desde el llano que tiene por lindero el horizonte, hasta el erguido monte de inaccesible nieve siempre cano. Y en cuanto despaché los múltiples, sabrosos e intrincados incidentes del arribo, abrazos, apretones de manos y bienvenidas, distribución de recados, memorias y recuerdos, apresté mi programa para el día siguiente. Visita al cementerio a saludar a mis muertos, transporte de equipaje y arreglo de la arrugada indumentaria, afeite y emperejilamiento de mi personita y gran sorpresa a los numerosos amigos en el Club Internacional. Sí señor, eran hambre y sed de esparcimiento las que me devoraban porque la noche llegara y caer como gratísima sorpresa en medio de los antiguos compañeros de juvenil jolgorio. Y obligarlos a revivir en esa noche las inefables escenas de nuestros buenos tiempos en el renombrado Salón del Arte del Club Internacional. Me escurriría temprano, sin ser notado por ninguno de los míos, me metería al saloncillo de música y allí, cuando ya el núcleo de los amigos estuviese instalado en las diferentes secciones, la de lectura, la de billares, la de póker, la de dominó y chaquete, rompería a tocar en el viejo piano los antiguos aires que eran de mi exclusivo repertorio. A cuyos ecos habrían de acudir, como en lejanos tiempos, todos los que solíamos formar el alegrísimo grupo de los parranderos, de los que manteníamos vivos y palpitantes los entusiasmos del club, la brillante pléyade que dio timbre al Internacional en los últimos años del siglo pasado. Cierto que algunos habrían de faltar, pero quedarían aún bastantes, es claro, de los 30 y tantos fundadores, al menos 15 habían de continuar siendo visitantes de aquella alma mater. Y efectivamente, llenos y cumplidos los números de la mañana y de la tarde, y al toque de 8 en el cuartel de policía, me encaminé derechito al Club Internacional, trasladado por causa de incendio del antiguo local a la espaciosa casa de la sucesión de don Aniceto Esquivel, a media cuadra al norte de la iglesia del Carmen. Iba yo realmente conmovido y saboreaba de antemano los incidentes de la indudable gratísima sorpresa. Buenas noches, señor, ¿a quién desea ver? Me interpeló cortésmente un empleado que guardaba la entrada. ¿A qué viene esta pregunta? Yo soy Magón, antiquísimo socio de este club, conocido de todos sus socios y hasta del mobiliario, vengo a sorprender a mis amigos después de larguísima ausencia. ¿Tiene usted pase como socio transeúnte? No me jorobe con sus pases y sus majaderías. Y me colé en el club, contrariado por el humillante requisito. Hombre, pues no faltaba más. Atajar a Magón, pedirle pases en el Club Internacional. Mi club, mi segunda casa. Y recorriendo acá y allá, di por fin con el saloncillo de la música. Allí estaba el viejo piano, el Apolo, comprado a Juan Rafael Mata,
el mismo en el que tocaran Jesús Salazar sus serzos, nocturnos y sonatas, y el renco Chente Quirós, sus mazurcas, y Chico Vicente Sáenz, sus polcas, y Fernando Goicoechea, sus pasos dobles, y Alejo Jiménez, su famosísimo vals de 5.000 pesos, y Magón, sus pasillos colombianos y sus bambucos. Y alrededor del cual entonaban Cano Aguilar y Mata, y Ernesto Foster sus hermosas selecciones de música clásica, y Tobías Zúñiga Castro, el queridísimo Gato, cantara las vibrantes arias de Marina y de El Juramento y de La Tempestad y del Anillo de Hierro, y el grupo entero coreara a voces, entre las que descollaban las del Macho Montealegre, Aquileo Echeverría, Elías Castro Ureña, Víctor Millet, Antonio Ortuño, Enrique Goicoechea, y la mía, a grito pelado, llenas de entusiasmo. Y de vida y de juventud y de alegría. Oh recuerdos, y encantos, y alegrías de los pasados días. Parecía vibrar aún el saloncillo con las elocuentísimas frases de Antonio Zambrana y con las recitaciones altisonantes de Rafael Villegas y con los chispeantísimos chistes de Aquileo y con los cuentos de Magón y con las aventuras de Viniegra. Aún se escuchaban las sabrosas pláticas de Matita y de Camilo Mora, las acaloradas discusiones arquitectónicas de Durini e Invernicio, en las que terciaba Lesmes Jiménez como árbitro tiránico. Podían aún escucharse las sesudas disquisiciones de Juan Montalto y Alberto Gallegos y recogerse con unción las juiciosas observaciones de Manuelito Carazo. Dominaban la voz resonante de Alejo Jiménez y las estentóreas carcajadas de Jesús Salazar, entre las atildadas peroraciones de Elías Castro Ureña y Alfredo Esquivel y las historias de viajes y negocios de José María Castillo. Aún se esfumaban en la tibia atmósfera los deportes gimnásticos de Víctor Millet y la seriedad y circunspecta apostura de Pedro Loría y de Luis Charpentier. Mi imaginación pobló aquel saloncillo con los 30 y tantos del grupo y viví por largo rato la vida de hacía 25 años. Al banquillo del piano me acerqué recogido y silencioso. Posé mi mano temblorosa, sin oprimirlas, sobre amarillas teclas del viejo instrumento, en las que dormían el sueño del olvido las antiguas armonías del scherzo, las elegantes frases de la gavota, las melancólicas cadencias del pasillo. Y esperé, sumido en religioso silencio. El hermoso péndulo del salón de recibo dio las 9. Resonaban ya en la sala de billares algunas voces y se formaban carrillos alrededor de las mesillas de dominó. Me colé en la biblioteca, desde donde sin ser visto y ocultándome tras las anchas páginas del Fígaro Ilustrado, podía tomar nota de los presentes y de cuantos fuesen llegando. Entre los presentes distinguí solamente 3 antiguos conocidos: Alejandro Cardona, Santiago Millet y Manuel Vázquez. Todos los demás eran jóvenes de quienes no conservaba recuerdo alguno. Llegaban gentes nuevas para mí, cuyos nombres no me eran familiares. Llegó el magistrado, licenciado don Benito Serrano, antiguo amigo, serio y circunspecto, columna de nuestro foro y socio del club casi desde su fundación. Su jornada de esa noche era la que había hecho cada noche durante más de 40 años, un par de horas de cuidadosa lectura ultramarina, una amable sonrisa y cariñosa frase para cuantos allí encontraba, una cortés despedida, y vuelta a su hogar, con la misma mesura, con el mismo reposo, con el mismo silencio. Hacía muchos años que no nos veíamos. Fue muy cordial y efusivo nuestro encuentro. ¿Y a qué se debe el placer de su visita de esta noche, amigo Magón? Una sorpresa que pienso dar a los antiguos compañeros del Salón del Arte. Como que no vienen más por acá, fuera de que, como usted sabe, ya varios han desaparecido. Es fácil que falte más de la mitad, pero los demás. ¿Cuáles? Pasé lista mental de los 30 y tantos de la vieja guardia. ¡Qué espanto! ¡Qué pocos quedábamos! 2 en Europa, Viniegra y Alfredo Esquivel. 2 en San José, Chico Vicente Sáenz y Piquín Martín, Castillito en Colombia, y yo, el viejo Benjamín de los Parranderos. Y 26 caídos en igual número de años. Profundamente emocionado me despedí de don Benito. Fui al piano en el que con religioso recogimiento toqué pianísimo el pasillo colombiano Todo pasa. Y canté, casi en un murmullo, la última estrofa. Y esos sueños del hombre, que en su gloria son su ángel tutelar, nacen, llegan sin eco a la memoria y en la tumba se vienen a estrellar. Me alejé con el alma entristecida y llena de amargura. Y al llegar a mi habitación no pude contener las lágrimas que se agolpaban a mis ojos. Al día siguiente, muy temprano, di la proyectada sorpresa a los 26 amigos ausentes, en el cementerio, regando sobre sus lechos de tierra puñados de flores humedecidas con el rocío de mi sincero e interminable cariño.
Y murmuré como despedida, esta otra estrofa del pasillo. Todo es vano, vana la esperanza, hija del corazón, solo a tus pies, gran Dios, el hombre alcanza un más allá después del panteón.